días. Quiero invitarlos a participar en el primer BEMO Talk. Estaremos hablando sobre transición energética, energías renovables y todo este camino hacia los grandes desafíos. No se lo pierdan. Muy buenos días. Es para mí un honor participar. Es para mí un honor participar en este primer BEMO Talk, donde hablaremos sobre los desafíos de la transición energética, la movilidad limpia, las energías renovables. Tendremos como participantes a personalidades muy reconocidas dentro de nuestro sector, como el doctor Pedro Orbaiz, director de Tecnología y Movilidad de BEMO, así como la senadora Indira Kempis, senadora por Nuevo León, y el doctor Luis Guillermo Pineda Beltrán, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. El sentido de los BEMO Talks es hablar sobre justamente temas medioambientales relevantes con los criterios ESG, Environment, Social, Governance, que son sumamente importantes para nuestro mundo actual y para todos los desafíos que vamos a encontrar. Nuestro propósito es unir a los principales actores relevantes en la materia y también, por supuesto, a universidades, sociedad civil en su conjunto, gobiernos, ONGs, emprendedores, medioambientalistas en estas pláticas para intercambiar conocimientos y aprender todos juntos. Sin más preámbulo, doy la bienvenida al doctor Pedro Orbaiz, a la senadora Indira Kempis y al comisionado Guillermo Pineda Beltrán. La introducción la realizará la senadora. Adelante, Indira. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Villegas, a BEMO por su gran interés para impactar socialmente sobre estos temas de los cuales tenemos que discutir, tenemos que acordar y debemos cumplir estos acuerdos a nivel internacional y a nivel nacional, local obviamente también. Le doy la bienvenida al doctor Pedro Orbaiz y también a nuestro comisionado Luis Guillermo Pineda, que son grandes expertos que les van a compartir diferentes datos de por qué estamos hoy pensando en una realidad para nuestro país, sobre todo a sabiendas de las dificultades que tenemos en este contexto en donde hay cierta falta de certeza jurídica para que podamos pensar en un futuro con energías renovables. Al mismo tiempo, se están desarrollando algunas tecnologías que son muy importantes de implementar y, sin embargo, nuestro país sigue teniendo brechas de desigualdad para alcanzar el rezago en el que ya vivimos. Pensar el futuro significa no solamente definir aquellos criterios, indicadores, propuestas, ideas que nos van a hacer replantearnos cómo sería la vida del sector energético, sobre todo un sector que, como ustedes saben y entienden, es parte no solamente de nuestra vena hacia un mundo más sustentable, sino además su importancia en el desarrollo económico del país. Es trascendental que este tipo de debates y sobre todo intercambio de experiencias e ideas nos permita tener una lucidez, claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer como país y qué no, también qué no tenemos que hacer para que entonces podamos tener las acciones y las evidencias hacia la transición energética. Es una deuda pendiente, ahora mismo hay discusiones alrededor de esto. Insisto que estamos en una circunstancia histórica. Las nuevas generaciones hacen una cámara de eco que cada vez alcanza mayor audiencia y mayor compromiso por parte de las personas. Son quienes hoy son Pero vamos a irnos con la presentación del doctor Pedro Orbaiz sobre los desafíos de la transición hacia las energías renovables. Adelante, Pedro. Vaya, Indy, termina. ¿Nos escuchás? Bueno. ¿Me escuchan todos bien, Yola? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Buenísimo.
Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por sumarse. Les pido disculpas si me escuchan un poco lento. Estuve con fiebre toda la noche y me está costando un poco hilar ideas, pero les agradezco muchísimo su participación. La idea de la charla de hoy es poner un poquito en contexto el escenario global y de cierta forma regional en lo que refiere a la transición energética, hablar un poquito del problema que hoy enfrenta el mundo en lo que refiere a calentamiento global y su matriz de generación eléctrica, poner en términos nominales la escala del problema, ¿no? Que yo siempre digo que es parte o la parte más por ahí preponderante del problema en sí. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Por qué necesitamos energías renovables? ¿No? ¿Y cómo alcanzamos los objetivos requeridos para poder dar vuelta este potencial desastre de cambio climático que ya la sociedad científica no da por sentado, ¿no? Y los datos lo muestran. Y después ya sí meternos un poquito de lleno en lo que son las energías renovables. Vamos a hacer foco en energías renovables intermitentes como la eólica y solar, que son las que más han tomado vuelo y las que se proyecta tendrán una mayor preponderancia en esta transición. Y por último, cerrar con algunas conclusiones. Para poner el problema de cambio climático en contexto, yo trabajo en investigación y desarrollo hace más de 15 años y estas tendencias en donde la causa, ¿no? La causa que son las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, se corresponden también a un impacto, a una causa en lo que refiere a la temperatura global media y al nivel del mar, son indiscutibles, ¿sí? Este tipo de correlación entre causa y efecto en la sociedad científica es lo que todo investigador busca cuando está trabajando en su tesis o validando una hipótesis, ¿no? Entonces, hoy negar que el cambio climático es consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero por la actividad humana es como seguir negando que el tabaco hace mal a la salud, ¿sí? Esto es innegable. Lo único que se está todavía trabajando es qué tan drástico va a ser el impacto en los peores escenarios, ¿no? Y qué tanto tenemos que limitarnos para justamente contener esos impactos en el muy corto plazo. Ya estamos viendo las causas del cambio climático con eventos drásticos de clima cada vez más intensos y cada vez más recurrentes, ¿no? Entonces, estas son las proyecciones que hace el IPCC en lo referido a dónde vamos, ¿sí? Si mantenemos las políticas y los compromisos actuales, y después diferentes escenarios cada vez más agresivos en lo que refiere a la descarbonización, ¿no? Siendo el escenario en celeste el Net Zero Emission Scenario, en donde alcanzamos carbono neutralidad a nivel global en el año 2050, ¿no? Y después, cómo los diferentes escenarios impactan en el aumento de temperatura proyectado a los próximos años. Entonces, fíjense que justamente el escenario de carbono neutralidad 2050 limitaría la temperatura global media a 1,5, el aumento de la temperatura global media a 1,5 grados, ¿no? Entonces, si ustedes miran esta tendencia, básicamente hoy tenemos que empezar a frenar el crecimiento de emisiones a nivel global y ponerlo marcha atrás para en menos de 30 años llegar a la carbono neutralidad. Esto es un desafío infernal. Ahora, ¿qué es el cambio climático, no? Los gases de efecto invernadero generan un calentamiento global que impacta en el clima a nivel global. Y esta filmina, si bien tiene un montón de información, lo único que quiero que se lleven es el cambio climático es mucho más que simplemente un aumento de la temperatura. Impacta en todos los ecosistemas de la Tierra, impacta en todos los balances y todos los equilibrios de la naturaleza tal cual los conocemos hoy, y también impacta en todos los sistemas productivos humanos, ¿no? Va a tener impacto en la propagación de enfermedades infecciosas, en las cadenas alimenticias del mundo, impacto a nivel mental, por supuesto, por el estrés que todos estos eventos generan, y va a generar un desplazamiento de personas no conocido hasta ahora en la humanidad, ¿sí? Entonces, es mucho más que simplemente va a aumentar un poquito la temperatura. Esto tiene un impacto global
y si no revertimos la situación, estos impactos se pronostica pueden llegar a ser catastróficos. Yo, por supuesto, soy muy optimista y creo que vamos a poder doblegar y acomodar la situación cuanto antes. Ahora, para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos colaboración de la sociedad civil. Esta transformación tiene que ser de abajo para arriba. Si no podemos delegar en nuestros representantes el cambio. Si uno mira, estas son las fuentes de generación de gases de efecto invernadero de la actividad humana, ¿sí? Tenemos transporte, electricidad, calefacción, residuos, industria, agricultura y ganadería, uso de tierra y deforestación, actividad aeronáutica y naval, es decir, tenemos un montón de fuentes de emisión. Ahora, lo que no es verdad es que esas fuentes de emisión son solo de las grandes industrias, ¿sí? Las emisiones del sector de transporte, el 51% se refiere al transporte privado, ¿sí? Es decir, todas las personas que nos levantamos y nos subimos a nuestros autos para ir a trabajar, somos el 51% del problema de transporte, comparado, por ejemplo, con ferrocarriles o la industria aeronáutica, ¿sí? Entonces, en lo que refiere a electricidad, la electricidad, el consumo residencial es el 23% y los servicios en gran parte residenciales son el otro 20%, ¿sí? Es decir, absorbemos un porcentaje enorme como usuarios privados del problema. Cada uno es una hormiguita, pero la suma de todas estas hormiguitas son una parte sustancial del problema. Y por supuesto, todo lo que refiere a industria, la industria genera productos que después como consumidores adquirimos, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de entender y asumir que todo lo que hacemos tiene asociada una huella de carbono, ¿sí? Todos somos partes del problema, todos contaminamos, todos generamos gases de efecto invernadero en nuestras actividades más cotidianas. Entonces, como todos somos partes del problema, todos tenemos que ser parte de la solución. Y si se llevan algo de la charla de hoy, es que el cambio tiene que venir de abajo para arriba. Todos los políticos, las compañías, reaccionan en función de lo que sus clientes o de lo que sus votantes quieren. Y tenemos que entender que si nosotros no forzamos este cambio, las autoridades no lo van a generar. Lo van a generar a un ritmo que no nos alcanza. Entonces, por favor, todos tenemos que ser parte de esta transformación. Por supuesto que la matriz de generación eléctrica de cada país depende de los gases de efecto invernadero de cada matriz de generación eléctrica dependen de la composición de esas matrices de generación eléctrica. Entonces, fíjense, en Latinoamérica tenemos matrices muy, muy limpias como las de Costa Rica, que tienen un factor de emisión de 0.3 toneladas de CO2 por megawatt hora generado, con matrices mucho más complejas y diversas como son las de México y Argentina, que toman energía nuclear, energía hidroeléctrica, energía eólica y solar, y también muchísimas centrales térmicas, en su gran mayoría impulsadas por gas, pero también hay algo de carbón y petróleo. A modo global, Latinoamérica tiene una matriz de generación similar a la de Estados Unidos, con mayor intensidad de carbono que la de la Unión Europea, pero considerablemente más limpia que China, ¿no? Que es uno de los grandes motores de la economía global. Cuando nosotros evaluamos esos números y tratamos de entender dónde estamos parados, podemos ver, para empezar, que el gran crecimiento económico de la primera década de este siglo se dio a partir del quemado de carbón, ¿sí? Asia-Pacífico creció en gran medida por aumentar el consumo de carbón para impulsar la generación eléctrica de China, India y Asia-Pacífico en general, ¿sí? Mientras que el resto el petróleo perdió una posición y la energía a gas natural, energía hidroeléctrica, nuclear y renovable durante la primera década de este siglo se mantuvieron más o menos normal y constantes. En la última década, las energías renovables han crecido drásticamente, acompañadas por un crecimiento similar de la generación a partir de gas natural, y esto ha reducido el fair share o el porcentaje de la generación a partir de carbón, la generación a partir de petróleo, ¿no? O el aporte del carbón y el petróleo a la matriz energética global. Esto es mucho más que simplemente generación eléctrica, ¿no?
¿Y por qué esto es positivo? Porque si uno mira el porcentaje de las diferentes fuentes de energía fósil que proveen energía a la matriz energética global, fíjense que el carbón provee el 27% de la energía y genera el 40% de las emisiones, mientras que el petróleo provee el 31% y genera el 32%, las energías renovables proveen el 19% y generan el 6%, ¿sí? Y el gas básicamente se mantiene mano a mano. Entonces, migrar de carbón a gas natural y energía renovable es algo muy positivo. Otra cuestión que es muy positiva es que por primera vez la inversión en energías renovables, ¿sí?, ha sido la cartera más importante de los últimos 2 años en términos de inversión real comparado con el resto de las fuentes de petróleo, ¿sí? Upstream oil and gas, downstream midstream oil and gas, coal supply, ¿sí?, low carbon fuels, fossil fuel power, energía nuclear y inversiones en redes eléctricas. Estas 2 inversiones muestran que de a poquito estamos empezando a dar vuelta a la cuestión, ¿sí? Ahora, una cosa que hay que entender es que este crecimiento, si no está acompañado también por una responsabilidad civil de mejorar nuestros procesos y reducir el consumo, no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Porque la escala del problema es gigantesco, ¿no? Cuando uno mira los números de consumo de energía a nivel global, habla de números de 10 a la 17 gigajoules, ¿sí? Esos números de esa cantidad de ceros yo los pierdo. Entonces, lo que trato de usar son unidades un poquito más lógicas que me permite contabilizarlas con el dedo de la mano, ¿no? Y para eso usamos la unidad Quad, que es una unidad imperial, pero que equivale más o menos a 70 tanqueros de petróleo, ¿sí?, o a 4.500 vagones de carga de carbón. Y para entender más o menos el consumo fósil que el mundo tiene hoy, un tren de 10.000 toneladas de carbón, que tiene aproximadamente 1 milla de largo, alimenta una central térmica de 500 megawatts, que es una central térmica relativamente pequeña o mediana, por 2,5 días, ¿sí? O un tanquero de petróleo, ¿sí?, que equivale a 1 millón de barriles de petróleo, alimenta una central equivalente también por 2,5 días. Ese es el tamaño del problema. A nivel global, el mundo consumió 538 watts en el 2020, 85% de eso provino de energía fósil. Eso quiere decir que nos chupamos 90 tanqueros de petróleo por día, que es equivalente a un mes de generación eólica, de toda la generación eólica mundial, ¿sí? Eso les da una idea. Hoy tenemos menos del 1% de las turbinas eólicas que el mundo necesitaría para doblegar todo el consumo energético que hoy proveemos a partir de fuentes fósiles, ¿sí? Entonces, la escala del problema es el problema. Esto no se soluciona de un día para el otro y necesita compromisos de todo el mundo. Otra cosa que quiero desbancar es que los combustibles fósiles no son escasos, ¿sí? El mundo tiene reservas de gas natural, petróleo y carbón para cocinar el planeta vuelta y vuelta, ¿sí? Las reservas de gas natural, petróleo y carbón son más que suficientes como para que si las seguimos consumiendo al ritmo que las consumimos, alcancemos los escenarios más drásticos que hoy podemos prever en términos de cambio climático, ¿sí? No va a haber un impacto económico referido a la escasez de los combustibles fósiles que nos permita habilitar esta transición. Los combustibles fósiles no van a aumentar de precio por escasez, aumentan de precio por cuestiones puntuales como los conflictos que está habiendo hoy en Europa, o reducen su precio por conflictos puntuales como fue la pandemia en los últimos 2 años. Ahora, no va a ser una cuestión de oferta y demanda, tenemos más que suficientes reservas productivas como para darle de comer al planeta en la condición actual durante más de 50 años, en cualquiera de las 3 formas, ¿sí? Y si cuando uno mira, ¿no?, y trata de entender dónde estamos parados y cómo podemos alcanzar nuestros objetivos de descarbonización a nivel global, y esto de vuelta lo quiero apuntalar porque escucho constantemente, bueno, pero si el gobierno no hace nada, ¿por qué tengo que hacer algo yo? O esto lo debería liderar el gobierno, o esto lo deberían liderar las grandes industrias, yo como persona no tengo mucho que aportar. Lo primero que quiero dejar en claro es que
yo como latinoamericano, después de ver lo que todos los gobiernos hacen a lo largo y ancho de la región, de cualquier índole política que fueran, no les delegaría algo tan importante como el futuro de nuestros hijos o nuestros nietos, ¿sí? Tenemos que tomar el desafío en mano propia. Si uno mira en los próximos 15 años de dónde van a provenir las mayores reducciones de emisiones, fíjense, behavior and avoided demand, es decir, ahorros y reducciones en el derroche, eficiencia en el supply de energía, eficiencia en los edificios, eficiencia en la industria, eficiencia en el transporte. Todo esto que dice eficiencia requiere el apoyo de la ciudadanía. Todos tenemos que entender que dejar una luz prendida es un pecado. Todos tenemos que entender que abusar del aire acondicionado está mal, abusar de la calefacción está mal. Todos tenemos que entender que usar el auto porque sí, sin entender el impacto que eso tiene, está mal. Tenemos que abordar este sistema de forma integral. Todo lo que hacemos suma, todos los granitos de arena que llevamos a reducir el consumo de combustibles fósiles aporta a los objetivos de largo plazo, ¿sí? Entonces, responsabilidad ciudadana y educación son fundamentales para poder avanzar y alcanzar nuestros objetivos de carbono neutralidad para el 2050. Y después, por supuesto, a lo largo que nos movemos, fíjense que la incorporación de tecnologías como los vehículos eléctricos, el hidrógeno, la energía solar y eólica, los biocombustibles y otros renovables, e incluso la secuestración, uso y captura de dióxido de carbono en plantas térmicas empiezan a ser cada vez más preponderantes. Pero al principio somos nosotros los que tenemos que dar vuelta a esto, ¿sí? Es un poquito para resumir causas y consecuencias del cambio climático. El cambio climático existe y es causa de la actividad humana. Eso es indiscutible, ¿sí? El que diga otra cosa, mándenlo a hablar con un médico que sigue diciendo que los cigarrillos hacen bien o no hacen mal. Tenemos que alcanzar un máximo de las emisiones globales en los próximos 3 años. Eso es un desafío infernal, ¿sí? Y todos tenemos que ser parte de la solución. La matriz energética mundial es predominantemente fósil. La electricidad, por más que no veamos el caño de escape de las plantas térmicas, la electricidad contamina, ¿sí? En su gran mayoría es generada a nivel global por combustibles fósiles, ¿sí? Y tenemos que dar vuelta a eso incorporando energía renovable, pero más que nada apagando la luz cuando no la necesitamos. La escala del consumo energético mundial es uno de los principales desafíos de la descarbonización. El problema es gigantesco, ¿sí? Y no tiene soluciones fáciles. Si uno mira este gráfico que les presenté acá, la paleta de colores y la cantidad de actividades que tienen que entrar en línea para alcanzar el objetivo muestran que no hay balas de plata, ¿sí? No hay ninguna actividad, ninguna transformación tecnológica que nos permita alcanzar estos objetivos. Es una suma de un montón de cambios. Mejorar la eficiencia y el uso de la energía y evitar el derroche es la principal fuente de reducción en el corto plazo. Esto requiere responsabilidad ciudadana y educación y promover el cambio de abajo para arriba. Tenemos que empujar a los tomadores de decisiones a entender que esto tiene que pasar, ¿sí? Y la generación de energía a partir de fuentes renovables es necesaria, tenemos que impulsarla lo más que se pueda y necesitamos desplazar la generación energética a partir de carbón para sostener el futuro, ¿sí? Y ahora un poquito más al grueso de la parte técnica de la charla, quería hablar de las energías renovables en particular, que si bien son el pilar de la transformación, no es lineal su inclusión, ¿sí? Y hay que entender que hay desafíos tanto económicos como técnicos. La primera parte del desafío económico, entender que comparado con plantas de generación térmica, ¿sí? Carbón, gas natural, plantas nucleares, en particular tenemos años de vida considerablemente mayores, ¿sí? Una planta de carbón puede tener 40 años, tener un revamp y andar 20 años más. Lo mismo una planta de gas natural. Ahora, las plantas de generación eólica se estiman tengan 20 años, algunas de offshore hoy ya están en 30, paneles fotovoltaicos garantizan su capacidad durante 20 años, ¿sí?
Y esto, por supuesto, impacta en la economía. Uno tiene menor tiempo para recuperar su dinero y a su vez generar utilidades. Por otro lado, los factores de capacidad, esto es la cantidad de horas reales que la planta opera a su capacidad nominal sobre la cantidad total de horas del año, ¿no? Entonces, fíjense que las plantas de generación térmica tienen factores de capacidad altos, en su gran mayoría arriba del 90%. Estos números de 80 son bastante conservadores. La energía nuclear en general no para nunca, salvo revamps periódicos establecidos. Y después las energías renovables tienen factores de capacidad de hasta 50%. Hoy algunos sistemas offshore están cerca del 50%, este número es un poquito viejo. Y sistemas de solar térmica con almacenamiento de energía pueden llegar hasta el 50%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo no dispongo de la capacidad de generación todo el tiempo, a lo cual tengo menos horas para recuperar la inversión y generar dinero, ¿sí? Y después, por otro lado, que estamos comparando económicamente como si estuviéramos comparando cosas equivalentes, y la realidad es que las plantas de generación térmica generan emisiones que hoy no se contemplan en la ecuación económica del sistema. Es decir, estas emisiones se largan al medio ambiente sin tener en cuenta el impacto que generan, ¿sí? Entonces no se pagan las externalidades, con lo cual estamos comparando sistemas que contaminan contra sistemas que no contaminan y lo único que estamos viendo son los costos de generación. Esto ya de por sí establece limitantes por parte de las energías renovables, pero también establece un escenario donde la cancha está inclinada hacia los sistemas fósiles. Entonces, cuando nosotros vemos el costo de generación hoy, ¿no? El levelized cost of electricity es básicamente el costo a la cual una planta puede generar electricidad sin perder plata. Esto quiere decir cubriendo todos los gastos variables, los gastos variables fijos, los costos de combustible si los hubiera, el costo de capital, el retorno en equity, los pagos de deuda, todo. Es el costo mínimo que tiene que tener la electricidad para que a lo largo de la vida útil de la planta el sistema no pierda plata, ¿sí? Entonces podemos ver que hoy el PV y el wind onshore ya está en números competitivos con los costos operativos de los sistemas de carbón o gas natural, ¿sí? ¿Y por qué los comparo con los costos operativos? Porque las plantas de carbón, como dije antes, pueden operar 40, 50 años. Entonces, una vez que la planta ya está amortizada, para poder desplazar esa planta de generación solo en términos económicos, le tengo que ganar a la cuenta corriente, no le tengo que ganar al costo de instalar una nueva planta, ¿no? Entonces eso de vuelta inclina aún más la cancha en contra de las energías renovables en términos económicos. Y cuando proyectamos a 2040 vemos que estos costos operativos para los sistemas térmicos, en particular de generación a partir de carbón, son muchísimo más altos. ¿Por qué? Porque se pronostica que van a tener una internalización de sus emisiones. Entonces, fíjense que para alcanzar los escenarios de descarbonización se proyecta que el costo de la tonelada de CO2 va a estar para el 2040 entre 200 y 35, dependiendo si son economías avanzadas o emergentes o de países en desarrollo, y por arriba de los 200, 250 dólares a partir de 2050. Con lo cual, estas externalidades que hoy no se pagan, se van a empezar a pagar, o se deberían empezar a pagar, justamente para que las energías renovables mantengan su competitividad y siempre le ganen en términos económicos a las energías fósiles, ¿sí? Entonces, tenemos que internalizar el impacto que las plantas fósiles generan para poder mantener una transición estable y económicamente rentable para las energías renovables. Pero eso no es lo único que hay que también entender. En términos técnicos, la energía renovable, en particular los sistemas de fotovoltaicos y los sistemas eólicos, no solo tienen factores de capacidad menores, sino que no son despachables y son intermitentes, ¿sí? Este gráfico que se ve acá, que parece completamente errático, son las curvas de generación semanal para la Ciudad de México para 2 días completamente distintos. Entonces, fíjense que la curva de demanda y generación, que tienen que estar básicamente homologadas, empatadas todo el tiempo, varía constantemente, ¿sí?
Las redes interconectadas de generación y distribución eléctrica hoy pueden hacer esto porque la gran mayoría de sus fuentes de generación son despachables. ¿Qué quiere decir? Que las tengo presentes cuando las necesito y cómo las necesito. Las puedo rampear para arriba y rampear para abajo para poder empatar constantemente la oferta y la demanda y mantener la frecuencia de todo el sistema. Ahora, la energía eólica y solar PV, como les dije, no tiene esa capacidad. El sol brilla cuando brilla y el viento sopla cuando sopla, ¿sí? Entonces, eso empieza a generar variaciones en la red. Cuando la cantidad de energía renovable no despachable es pequeña, la red interconectada lo puede absorber como si fuera una demanda más, ¿sí? Es que un aerogenerador entre en línea es equivalente a que una carga del sistema baje, ¿sí? Entonces, el sistema tiene cierta flexibilidad y puede acomodar porcentajes de hasta 25% de energía renovable sin problema. Ahora, a medida que la cantidad de energía renovable aumenta, hay que empezar a transicionar la red de distribución eléctrica, ¿no? Estos son los sistemas de estabilización de primer orden, segundo orden y tercer orden que tiene toda matriz de generación eléctrica. Sistemas de primer orden entran en segundos y en general son reservas rotantes que las plantas despachables ya tienen. Después tenemos generadores auxiliares que entran en línea por hasta horas y después reservas que son capacidad adicional que a medida que la red crece siempre tiene que tener disponible, ¿sí? Entonces, cualquier red de generación tiene fuentes de inestabilidad, que son demanda variable y poco certera, variabilidad e incertidumbre generada por fuentes de energía renovable intermitentes y problemas en las plantas de generación, que alguna planta de generación tenga algún percance, caiga de línea y el sistema se tenga que acomodar. Y después tiene fuentes de estabilidad, plantas despachables, que en general son generadores diésel o de gas natural, manejo de cierta demanda. Hay productores muy grandes como puede ser una acería que si se le pide que baje de línea, eso genera una reducción en la demanda muy importante, lo cual permite a la red estabilizarse. Sistemas de almacenamiento, en su gran mayoría hoy son sistemas de pump hydro, básicamente son bombas que vuelven a bombear agua de los ríos hacia las represas, ¿no? Entonces eso permite tener una demanda y una entrega variable y expandir la red, ¿sí? Una cosa que tiene Europa, que muchos países de Latinoamérica no tenemos, es que tienen un mercado regional de electricidad. Entonces los nodos entre diferentes países permiten vender y comprar electricidad de los países vecinos y de esa forma ampliar la red. Mientras más grande es una red de generación, el impacto porcentual de cada participante es menor, con lo cual su generación de inestabilidades es cada vez menor. Entonces, ampliar el sistema es siempre un factor de estabilidad. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, fíjense, estas son dos fotos, una de mayo del 2012 y una de mayo de 2020 para la red de generación de Berlín. Puede ver que en 2012 había algo de energía solar, algo de viento y la gran mayoría generada a partir de energía nuclear, carbón, gas y algo de hidroeléctrica, ¿sí? Hoy la capacidad instalada de carbón, energía nuclear y pump hydro o energía hidroeléctrica se ha casi mantenido, pero ha aumentado considerablemente la capacidad instalada de energías renovables, viento, solar, biomasa y hidroeléctrica adicional, ¿sí? Entonces fíjense cómo ha cambiado el patrón de generación para mantener una demanda más o menos estable, ¿sí? Entonces, estos baches que se generan cuando la energía solar no aparece o durante la noche, los tiene que suplir el sistema convencional de plantas despachables, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que las plantas despachables generen la mitad del tiempo. Entonces, tienen que cobrar más por la electricidad. A su vez, hace falta incluir sistemas renovables y a esos sistemas renovables darles sistemas auxiliares. Eso aumenta el costo de la red de distribución. Menos de un 25% no hay problema. Entre un 25 y un 80, agregando sistemas auxiliares de frecuencia a la red se puede acomodar. A partir de un 80% de penetración de energías renovables necesitamos grandes sistemas de almacenamiento de energía para justamente poder almacenar la energía del viento y del sol cuando la oferta supera la demanda
y luego reutilizar esa energía cuando la demanda supera la oferta, ¿sí? Todo esto tiene implicancias de costos, tiene implicancias tecnológicas, tiene implicancias de despliegue de capital, maduración de tecnologías, y todo eso tiene que ir progresando a medida que hacemos esta transición de matrices predominantemente fósiles y despachables a matrices predominantemente renovables con altos niveles de intermitencia que tenemos que doblegar, ¿sí? Y para esto es que entran, como les dije, un sinnúmero de tecnologías. Fíjense, en función de la potencia requerida por los sistemas de almacenamiento, tenemos diferentes tecnologías que cumplen con esas potencias, y después tenemos cantidades de energía, ¿no? ¿Por cuánto tiempo puedo despachar esa potencia? ¿Por segundos? Tengo supercapacitores o volantes inerciales, que son básicamente ruedas que giran, ¿sí? Después tengo baterías de litio, pueden hacerlo por minutos. Tengo sistemas de baterías de flujo que son considerablemente más grandes. Y después hablo de hidrógeno, y para sistemas grandes, de grande potencia, hidrógeno, hidroeléctricas y sistemas de cavernas de aire comprimido. Por supuesto, muchas de estas tecnologías se están desarrollando, son inmaduras, no tienen todavía un rédito económico importante, pero todas son partes de un futuro, ¿sí? Entonces, no hay una bala de plata tecnológica tampoco en sistemas de almacenamiento. Hay que entender que el mundo, a diferencia de los últimos 100 años, donde los combustibles fósiles fueron rey, el mundo del futuro va a ser diverso, tanto en tecnologías como en aplicaciones, ¿sí? En todas las áreas del sistema energético: transporte, generación eléctrica, almacenamiento, industria. Todo tiene que transicionar, y para eso necesitamos incluir una diversidad de tecnologías muy importante. Y esto, por supuesto, genera desafíos enormes, pero genera oportunidades enormes. Entonces, para cerrar un poquito en lo que refiere a temas de energía renovable, necesitamos incrementar la penetración de fuentes renovables de energía en el mercado, pero esto tiene un marco económico. Para esto necesitamos un marco económico que contemple y capitalice sus ventajas. Necesitamos transicionar las redes convencionales para que puedan absorber más de un 25% de energía renovable. Para esto necesitamos flexibilizar estas redes de distribución y los sistemas de generación, y eventualmente vamos a tener que desplegar sistemas de almacenamiento en gran escala para poder absorber la energía que sobra y luego reutilizarla cuando falta, ¿sí? Pero como les dije al principio, lo que quiero que se lleven de esta charla es que todo lo que hacemos hoy tiene asociado una huella de carbono, absolutamente todo. Y que todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias, y le doy lugar a Yola y al comisionado para que sigan. Gracias, Pedro, por tu presentación. Gracias, muchachos. Y ahora pasamos con el doctor Luis Guillermo Pineda Bernal, que además es una persona que siempre ha apoyado todos esos temas de ESG. Comisionado, sus reflexiones sobre la presentación, dónde estamos en México en relación a la transición energética, qué normativa está vigente actualmente, cuáles serían sus consejos para estos proyectos renovables. Adelante. Muchas gracias. Desde luego, agradezco infinitamente la oportunidad que se me da de dirigirme a los muchachos, especialmente a Vemo, que es una empresa que está desarrollando sistemas de electromovilidad interesantes para Latinoamérica y para México, y desde luego a ti, Yola, que desde luego muy dinámica en los temas energéticos, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos da la oportunidad de dirigirnos sobre todo al futuro de México, que son los estudiantes de superior, que están muy inmersos y muy conectados con la nueva realidad del mundo. Y desde luego, como bien lo has comentado, México tiene una gran virtud envidiable en el mundo. Esta gran virtud es que tenemos una gran oportunidad que la naturaleza nos ha regalado, ya que somos virtuosos en tener un excelente sol, una radiación solar envidiable, y tenemos viento en casi la mayor parte de la República.
Esto nos da la oportunidad, desde luego, de hacer una transformación de los modelos de producción, generación, distribución y consumo de energía. Ya lo decía precisamente Pablo, que desde luego todos somos responsables de lo que está pasando en el mundo, en el cambio climático. Y como responsables tenemos que también responsabilizarnos de hacer un cambio, de hacer una transformación. Y México, precisamente, desde que se emitió la Ley General del Cambio Climático en el 2012 y su reforma más reciente en el 2018, conjuntamente con la Ley de Transición Energética del 2015, ha hecho esfuerzos para, en este caso, transitar a la sustentabilidad, para reducir las fuentes no renovables de producción de energía y transformarlas precisamente en un sistema energético que se base en energías renovables. Pero para esta reconfiguración de la matriz energética no solamente depende del gobierno federal, no solamente del gobierno local o estatal, depende de toda la ciudad. Es por el 95 establece precisamente y propone un incremento ordenado, sustentable y confiable de la generación eléctrica a través de las energías limpias. ¿Esto qué quiere? Sí estamos preparados, no solamente desde la primera emisión de la Ley General del Cambio Climático y su reforma, sino con la suscripción internacional que México ha realizado a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de los cuales hemos sido como país y las hemos ratificado y hemos sostenido el cumplimiento de las mismas. Si bien la Ley de Transición Energética nos marca parámetros que debemos de cumplir de generación limpia, nosotros tenemos que, como Comisión Reguladora de Energía y en mi calidad de comisionado, la gran responsabilidad de hacer una adecuación legal, uniforme, confiable, con un Estado de Derecho entendible para la sociedad, donde se pueda precisamente generar las condiciones normativas, regulatorias, para que se dé este cambio y esta transición. Ya ha hablado precisamente Pablo de la necesidad y la adecuación de esta regulación para que sea viable tanto técnica y económicamente en los proyectos de las energías renovables. Y sabemos que existe un gran debate, lo acaba de mencionar, a nivel mundial, no solamente a nivel de Latinoamérica, sobre la viabilidad de las energías renovables que fundamentan su parte técnica, sobre todo en la variabilidad o intermitencia que se maneja indistintamente, que es el respaldo que las empresas Bueno, estamos perdiendo al comisionado. Vamos a dar paso entonces al cierre del evento. Agradecerles, por supuesto, a todas las personas que se conectaron, a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, por supuesto, a Pedro, nuestro expositor, director de Tecnología y Movilidad Limpia en BEMO. Para finalizar, nada más quiero retomar algunas reflexiones de lo que hemos visto en esta charla, la importancia de cumplir con los criterios ESG, de la transición energética, del uso de las energías renovables en nuestra matriz, ver a la transición energética como esta ventana de tiempo que tenemos, que es temporal, para transicionar de una matriz energética a otra, de los combustibles a las fuentes renovables. Bien. Creo que se cortó y ya no alcancé a escuchar si terminé la primera parte. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que los nuevos proyectos deben de considerar
con la actualidad de los recientes cambios en la regulación económica y sectorial. Básicamente, tenemos que hacer un análisis, ya lo dijo mi antecesor, de la matriz energética actual. ¿Cuál es la oferta, la demanda de consumidores? ¿Cuáles son los costos de transición? ¿Cuál es la estrategia, en este caso financiera, de inversión y financiamiento que se debe de tener? Tiempos de implementación, la innovación tecnológica es muy importante. Ya se habla precisamente del almacenamiento de energía a través de baterías de litio. México es una gran potencia, en este caso, del material litio con que se producen las baterías para almacenamiento, no solamente en celulares, no solamente en la electromovilidad de los carros, sino también ponerlos precisamente en las centrales eléctricas, precisamente para evitar la variabilidad y el refuerzo que tienen que hacer precisamente en ese contexto. Se habla del hidrógeno verde como una fuente de energía que puede ser utilizada y que es importante precisamente para ese cambio y esa transición de la matriz energética. También es importante hablar de que hay soluciones técnicas para que estas energías renovables, estas energías limpias, sean comparables, en este caso, con la generación convencional, la síncrona, de forma tal que no se requiera un respaldo externo, sino que sean capaces de aportar todos los servicios conexos necesarios de una central convencional. Ese es el gran reto que tenemos. Es un reto que, desde luego, como sociedad responsable, necesitamos de la colaboración, el desarrollo de investigación, de trabajos que ustedes universitarios deben de aportar, porque todos ustedes jóvenes debemos de conectarnos y cambiar el paradigma precisamente que es necesario para que esta transformación que habla de la transición energética sea una realidad. Esas soluciones técnicas deben de lograr la difusión y penetración para que sean suficientes en los nuevos proyectos que se desarrollen en el país. Necesariamente la regulación tanto técnica como económica, que es competencia de la Comisión Reguladora de Energía, debe de adaptarse a la nueva realidad. Y ese es exactamente el compromiso que como Comisión Reguladora de Energía y su servidor a título personal como comisionado tiene hacia adelante. Son retos que debemos de cumplir precisamente para que esos modelos actuales de producción y generación y distribución y consumo de energía sean totalmente diferentes. Ya lo dijo muy bien Pablo, realmente cada acto que hacemos en nuestra vida diaria lleva una huella de carbono. Es importante también mencionar que esa huella de carbono no va a ser tan fácil quitarla. Hay muchas economías que están petrolizadas, hay muchas economías que aún no ven hacia adelante un cambio de su matriz energética. Nosotros también dependemos del petróleo. Nosotros seguimos explorando y produciendo y extrayendo petróleo. Eso, tarde que temprano, tendrá que ser un cambio diametral y tendrá necesariamente que hacerse en beneficio no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Eso es lo que debemos de hacer más adelante. Gracias, comisionado, por todos estos pensamientos en pos de la transición energética. Y bueno, también en aras del tiempo, agradecerles a todos por haber participado en este primer BEMO Talk. Recordar la importancia, como les decía, del ESG, de la transición energética como ventana de tiempo temporal entre una matriz y otra. Y por supuesto también reconocer el periodo en el que estamos. Todavía vamos a tener una vigencia de los hidrocarburos 20 o 30 años más, pero aprovechar el tiempo justamente para lograr aprovechar la irradiación solar, la energía eólica, hidroeléctrica, incluso la nuclear, que también es pues renovable y limpia, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Agradezco al doctor Pedro Orbaiz, director de Tecnología y Movilidad Limpia de BEMO, también al comisionado doctor Luis Guillermo Pineda Beltrán y por supuesto a la senadora Indira Kempis por habernos acompañado. Gracias también a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la facultad. Y
que realmente son nuestro motor. Queremos crear esta vinculación con las universidades, con todos los principales actores, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, gobierno, etcétera. Muchas gracias, muchachos. Y bueno, gracias también al doctor Abraham Hernández, a la maestra Kendi, a la maestra Paulina por permitirnos a auspiciar este evento aquí. Mil gracias. Yola, bueno, por la transición energética, gracias, Bemotap.